La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos y hermanas, hemos llegado al sábado 17 de enero. Vamos a proclamar el Evangelio de este día, tomado de San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viendo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Una de las características, o otra de las características de la evangelización de Jesús, es que va dirigida particularmente a los pobres, a los pecadores y a los enfermos, porque eran, podríamos decir, los grupos de personas más marginales que existían. Había en tiempo de Jesús los fariseos, los que no eran publicanos, ¿verdad? Los pecadores, los escribas, los maestros de la ley, se sentían que eran personas muy correctas y por lo tanto no tenían conciencia de ser pecadores. Era como decir: pecadores son otros, ¿verdad? Nosotros somos buenos, nosotros somos justos, nosotros cumplimos con la ley, nosotros hacemos las cosas buenas. Luego nos vamos a dar cuenta en otro texto bíblico cómo Jesús les echa en cara también a ellos sus pecados, pero ahora mismo vemos a Jesús que claramente dice: cuando se sienta con ellos, come con ellos, comparte su vida. Y no es que Jesús no sepa que ellos son pecadores. Claro que Jesús sabía que Mateo era un recaudador de impuestos y por lo tanto era como un hombre corrupto que tenía mala fama, una persona a la que nadie quería aceptar, ¿verdad? Nadie podía sentarse a la par de él, etc., excepto Jesús. Y les da una buena lección, una lección muy importante. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque esa era la esencia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso. Y cuando decimos infinitamente misericordioso, es que no tiene fin. Su misericordia no tiene fin. Nosotros no podemos meter en nuestra cabeza nuestros parámetros de misericordia, porque la misericordia de Dios no nos cabe, no nos entra en nuestra mente. Por eso es que la misericordia de Dios siempre nos sorprende, siempre nos admira lo misericordioso que es Dios. Siempre podemos darle gracias, aunque tengamos muchos años de estar en la iglesia, podemos darnos cuenta que la misericordia de Dios siempre nos va a sorprender. Si hay algo que tiene Dios es que siempre nos sorprende, siempre nos ayuda a entender que lo bueno que viene de Él siempre será para nosotros, a pesar de que seamos pecadores, porque Dios ama al pecador. Ciertamente no quiere el pecado, ¿verdad? Quiere liberarnos del pecado, de hecho, a través de la confesión, pero ama profundamente a la persona, ama profundamente al pecador. Por eso en Jesús no encontramos la puerta cerrada, sino que siempre hay una puerta abierta de par en par, los brazos abiertos de Jesús que está en la cruz crucificado para mostrarnos que grande es su amor y su misericordia. Que en Jesús nosotros no podemos tener miedo de poder decir: creo que Dios no me va a perdonar nunca. O como dice alguna gente, eso no tiene perdón de Dios. Eso es falso. Jesús lo perdona todo con el poder que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros llegamos arrepentidos de nuestros pecados, entonces encontramos el perdón. Por eso, obviamente, para sentir el perdón de Dios es necesario el arrepentimiento. Si alguien hace el mal y no se arrepiente, pues obviamente es como querer vivir en el mal y rechazar la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero si alguien se arrepiente, busca la confesión, tiene un propósito claro de enmienda y realiza su vida, y hay una
experiencia de conversión, hay una experiencia de cambio de vida, se deja transformar por el Señor, entonces se encontrará, por muy grave que sea su pecado, una oportunidad para su vida para ser mejor. Creo que esto a nosotros nos tiene que alegrar sobremanera, porque Jesús ha venido por nosotros, porque Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a todo pecador, a toda persona que se siente de verdad que su vida no está bien. Jesús puede escribir recto en renglones torcidos. Que el Señor nos ayude a experimentar profundamente su amor y su misericordia, que seamos capaces de nosotros abrirnos a ella. Que así sea. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.